Empezó a correr el plazo para presentar la declaración de renta del año 2017. Aliste el bolsillo porque tendrá que pagar más. Lo primero que tiene que saber es que si sus ingresos brutos en el 2017 superaron los 44.300.000, usted debe presentar la declaración de renta. Pero adicionalmente, algunas cosas cambiaron. Es un sistema que cambia completamente del sistema tradicional de renta ordinaria en el que hacíamos la depuración de nuestras declaraciones. Anteriormente, usted y yo sumábamos todos los ingresos y restábamos los costos, deducciones y rentas exentas que permitía el sistema tributario en una sola bolsa. Ahora es diferente. Ahorita el sistema cambió por grupo de ingresos. Tengo que clasificar mis ingresos dependiendo del tipo de cédulas, que es como se llama el sistema, que son cédulas de trabajo, cédulas de capital, cédula de pensiones, cédulas de dividendos y participaciones y cédulas no laborales. Según esto, habrían algunos contribuyentes afectados. Los más afectados son aquellos que tienen valores altos y que el límite para restar está condicionado a un 40%. Hay también cambios en indemnizaciones de seguros de vida, los formularios, cesantías, entre otros. Las cesantías ahora se entienden realizadas en el año en que se pagan al fondo, no en el momento que uno las saca. Siguen existiendo beneficios como aportes a fondos voluntarios o cuentas AFC y demás, pero estos se encuentran limitados dependiendo del tipo de cédula. Y hay que entender que en algunas partes va hasta el 10% y en otras hasta el 40% de los ingresos. Recuerde que si su patrimonio anualmente superó los 144 millones de pesos, debe declarar renta. Bueno, hablamos de este muy importante tema de la declaración de renta con Cecilia Rico. Ella es la directora de gestión de ingresos de la DIAN. Doctora Cecilia Rico, gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, Paula, y saludo a todos los televidentes. Gracias por el espacio. Bueno, doctora Cecilia, estábamos viendo justamente antes de saludarla a usted un informe donde le contábamos a los televidentes cuáles son esos cambios que se vienen para la declaración este año. ¿Esos cambios significan que los colombianos vamos a tener que pagar más? Algunos sí, sobre todo aquellos que tengan rentas altas. El impuesto de renta conserva un principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor ingreso pues va a tener que pagar más. Los cambios, el resumen que ustedes hacían hace un momento está bien. En últimas, lo que se cambió cuando hablamos de cédulas es simplemente una categoría de los ingresos totales que percibí como contribuyente. Hay personas que perciben esos 5 tipos de ingresos. De hecho, ya sabemos que son algo más de 2.500 quienes tuvieron ingresos por todos esos conceptos. La mayoría son personas que tuvieron rentas de capital cerca de 419.000 y estamos esperando que declaren 2.627.539 colombianos. Doctora Rico, la saluda Mauricio Reina. Estábamos viendo el tema de las cédulas. Quiero que los televidentes no se vayan a confundir la cédula como documento de identidad con estas 5 categorías de distintos ingresos y que la verdadera relevancia de esta división es que antes uno agarraba todos los ingresos, le sacaba sus gastos, quedaba un ingreso gravable y sobre ese se aplicaban tasas con distinta normatividad, por supuesto, pero ahora hay que tener en cuenta por un lado los ingresos laborales, por otro lado los ingresos de capital, por otro lado los dividendos, etcétera, etcétera. Pero me preocupó, doctora, el tema de las cesantías. Antes uno lo que hacía era ir acumulando sus cesantías y en el momento de sacarlos eran grabadas. Ahora todos los años, aunque yo no esté usando mis cesantías, ¿tengo que agarrar una parte de mis cesantías y pagar impuestos sobre ellas? Sí, Mauricio, pero hay que tener en cuenta que el tema de las rentas exentas, en el artículo que lo señala en el estatuto, no cambió para nada. Entonces, como es una bolsa grande, como usted señalaba hace un momento, hay una restricción que dice las deducciones y las rentas exentas no pueden superar el 40% de todos los ingresos brutos que tuve, menos los aportes de pensión y salud. Entonces, si voy a pagar más, no puede atribuirse solamente al tema de las cesantías, porque pues habría que tener precisión en cada caso del contribuyente. Efectivamente, a partir del 1 de enero de 2017, que es la declaración que estamos presentando, si mi empleador me consignó las cesantías en el fondo donde yo las tengo como trabajador, aunque no las haya retirado, bien sea para vivienda o para educación, de todas formas debo reconocerlas como un ingreso, porque se entiende que se causan en el momento en que mi empleador las consigna en el fondo.
Bueno, muy bien, pues doctora Cecilia Rico, sí, adelante. Sí, adelante, la escuchamos. ¿Quiénes se verían más impactados? El Estatuto Tributario no cambió esa norma en el sentido, hay una tabla en ese artículo 206, numeral 4 exactamente, que dice que aquellas cesantías que fluctúen entre 350 VTs y 600, eso es, mejor dicho, cesantías entre 11.1 millones de pesos y 13.1 millones de pesos, el 90% de ese valor es no gravado. Eso no cambió. De manera tal que si se van a afectar algunos colombianos son aquellos de ingresos altos, particularmente los que tengan ingresos superiores a 20.7 millones de pesos. Si me consignaron una cesantía superior a ese valor, el 100% de esas cesantías es gravada, pero eso es una norma que está desde mucho antes de la ley 1819 de 2016. Pues bien, doctora Cecilia Rico, directora de gestión de ingresos de la DIAN, muchísimas gracias por esta guía bastante oportuna, un día como hoy para nuestros televidentes. Buenas noches. ¿Me permite una invitación final? Claro que sí. Sí, quiero invitarlos a una feria de servicios que inició el día de hoy, los días 8, 9 y 10 en Bogotá. Estamos en el centro empresarial El Cubo de Colsubsidio y en las otras 34 direcciones seccionales donde hay sede de la DIAN. Ahí les estamos orientando, ayudándole, resolviendo las dudas que tenga como contribuyente para diligenciar su declaración de renta. Importantísimo aprovechar estos espacios. De nuevo, buenas noches para usted.